Buenas, bienvenidos al video del reto número 3 en el que vamos a estar explicando la creación de usuarios en MySQL, así como también la asignación de roles a los mismos. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente vamos a iniciar sesión con el usuario root, que es básicamente el usuario que tiene privilegios sobre todas las bases de datos en nuestro gestor y sobre todas las tablas. Básicamente es la cuenta que debe de manejar un administrador de bases de datos. Bien, iniciamos sesión con sus respectivas credenciales. Seleccionamos la base de datos bancos, que es en la que vamos a nosotros estar creando los usuarios para la demostración del día de hoy. Bien, primeramente vamos a crear los usuarios con el comando createUser. Seguido de eso, entre comillas, vamos a introducir el nombre del usuario. Cerramos comillas, ponemos una arroba y nuevamente entre comillas vamos a especificar el host en el que va a estar alojado dicho usuario. Seguido de eso vamos a poner identified by, lo que pues básicamente sería la asignación de contraseña para el inicio de sesión del usuario. En este caso el nombre de nuestro usuario va a ser new user y la contraseña va a ser pues contraseña. Query OK, damos enter. Entonces acto seguido vamos a asignar privilegios para dicho usuario. En este caso vamos a asignarle todos los privilegios sobre la base de datos bancos, sobre todas las tablas a dicho usuario, que es básicamente lo que dice este comando, grant all privileges on bancos, asterisco, que simboliza todas las tablas que hay almacenadas dentro de la base de datos especificada. To, entre comillas, nuevamente el nombre de usuario, cerramos, arroba, abrimos nuevamente comillas y ponemos el localhost donde está alojado. Punto y coma, enter, query, OK. El proceso se va a repetir para los siguientes usuarios, create user y igual grant para asignar los privilegios. Aquí la diferencia es que a los otros dos usuarios les vamos a asignar privilegios diferentes al usuario inicial. Esto para poder tener una demostración más variada y ver que hay diferentes niveles de usuario. En este caso, usuario 1 solo va a tener el privilegio de consultar sobre la base de datos bancos, sobre todas las tablas. Damos enter, listo, se asignó el privilegio. Entonces vamos a asignar finalmente al usuario 2 el privilegio de crear sobre la base de datos bancos, sobre la tabla clientes. Al usuario número 2 ubicado en el localhost. Query OK, damos enter. Más adelante vamos a checar un poco a detalle el usuario 2 porque es un caso especial. Técnicamente ya está todo listo, entonces lo único que debemos de hacer es actualizar los privilegios con flush privileges. Básicamente, si no hacemos esto, a los nuevos usuarios que hemos creado ni siquiera podrán iniciar sesión, ya que de cierta forma sus permisos ni credenciales han sido actualizados en el sistema. Es por ello que cada que creemos un nuevo usuario o modifiquemos lo que son los privilegios o revoquemos los mismos privilegios, debemos de dar en flush privileges. Bueno, sin más, nada más para demostrar que sí hemos creado los privilegios, vamos a usar el comando show grants for, entre comillas el nombre de usuario, cerramos, arroba y nuevamente entre comillas el localhost, que es donde está ubicado nuestro usuario, enter y aquí vemos básicamente los privilegios que poseen. Como paréntesis, me gustaría agregar que no solamente se le puede agregar un privilegio a un usuario, más bien se le pueden asignar varios y de acuerdo a la necesidad. Esto varía según el nivel de usuario que vayamos a manejar, con qué finalidad, etc. Bien, ya que hemos visto esta parte, vamos a cerrar sesión con quit y vamos a iniciar sesión con new user para poder realizar la primera demostración. Iniciamos sesión con MySQL-u, new user, -p y su contraseña que es contraseña. Y ya, estamos dentro del sistema. Vamos a usar la base de datos bancos para dicha demostración. Recordemos que new user básicamente tiene todos los privilegios sobre la base de datos clientes, por lo que este usuario puede borrar, modificar, crear nuevas tablas, consultar,
modificar, etc. Para la primera demostración vamos a hacer una consulta a la tabla clientes. Aquí está comando select todo from clientes y vemos que ha cargado toda la información que contiene dicha tabla. Lo mismo vamos a realizar con la tabla estados y vemos que ha cargado correctamente la información. Entonces vamos a ahora probar algún otro comando diferente, por ejemplo el de borrar. Vamos a borrar de estados el estado al que le corresponda la ID número 33. Vemos que en este caso la ID 33 corresponde a Nueva York. Por lo que vamos a ejecutar el comando y nos dice query OK. Entonces la eliminación de datos debió haber sido correcta. Vamos a consultar nuevamente la tabla solo para verificar y podemos comprobar que en efecto se borró correctamente. Con esto queda demostrado que hemos creado correctamente el new user y que sus privilegios están funcionando bastante bien sobre la base de datos bancos. Vamos a cerrar sesión y vamos a iniciar sesión con usuario 1 con sus respectivas credenciales de inicio de sesión. Bien, vamos a usar nuevamente la base de datos bancos porque es a donde se le asignó el privilegio. Recordemos que usuario 1 solamente puede consultar tablas, por lo que en teoría no debe poder borrar ni nada por el estilo. Bien, pues pongámoslo a prueba. Vamos a introducir delete from estados where ID estado corresponda al número 23. Este comando en teoría debería de eliminar el estado número 23, pero podemos ver que al momento de darle enter nos arroja un error y nos dice que el comando fue denegado para dicho usuario sobre determinada tabla. Para comprobar vamos a hacer un select from estados y vemos que en efecto no ha borrado dicho estado, que es Quintana Roo. Por lo que con esto podemos comprobar que básicamente los privilegios creados para dicho usuario fueron asignados correctamente y que el usuario está bien hecho. Como última comprobación vamos a tratar de hacer una actualización de datos, update estado, set nombre igual a Guatemala, where ID estado equals 34. Entonces vemos que igual nos arroja un error. Entonces pues con esto lo comprobamos. Cerramos sesión con quit y iniciamos sesión con el usuario número 2, que como había comentado al principio es un caso bastante especial. Para explicarlo un poco vamos a regresar un poco al principio donde estamos mostrando sus privilegios, más bien la creación de los mismos. Hasta este punto donde estoy señalando ahora mismo en pantalla, el privilegio está bien hecho, ya que le estamos dando la capacidad de crear sobre la base de datos bancos. Recordemos que el comando create básicamente nos permite crear nuevas tablas en la base de datos. El problema es aquí, con clientes, que básicamente le estamos diciendo que tiene el privilegio de crear sobre la base de datos bancos, pero solamente sobre la base de datos clientes para determinado usuario, lo cual es una incoherencia, ya que no puedes crear una tabla sobre otra tabla. Entonces, pues este usuario está mal hecho y este es básicamente un ejemplo de cómo no se debe hacer un usuario. Pero entonces, ¿qué debemos hacer si hemos creado accidentalmente por razones del destino un usuario de esta forma? Que básicamente es un usuario que no puede hacer nada, ya que si regresamos acá donde estamos comprobando los comandos, vemos que en efecto dicho usuario no puede ni siquiera consultar datos, actualizar, borrar, ni nada del estilo. Ni siquiera crear dicha tabla, como podemos ver aquí, ya que se deniegan todos los comandos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues básicamente debemos de revocar el permiso. Para ello vamos a iniciar sesión con el usuario root. Bueno, primeramente debemos cerrar sesión con el usuario 2 y iniciamos sesión con el usuario root. Para ello básicamente no hay necesidad de que escojamos los bases de datos bancos, solo basta con introducir el comando revoke create on bancos.clientes from el nombre del usuario, arroba y el host donde está ubicado. Básicamente el comando revoke quita el privilegio a determinado usuario.
Aquí el create podría ser reemplazado según la necesidad, por ejemplo, select, delete, update, etcétera. Debemos especificarlo tal y como se creó, ya que de lo contrario, por ejemplo, aquí arriba, no, sí, básicamente aquí arriba vemos que nos está arrojando un error, ya que no hay dicho permiso asignado a tal usuario. Así es que hay que básicamente será el mismo comando de grant, solo que con revoke. Damos enter, query OK. Entonces ahora vamos a darle el privilegio de manera correcta y como debe de ser. Vamos a decirle grant create on bancos sobre todas las tablas a determinado usuario. Query OK y listo. Básicamente de esta manera, ahora sí, en teoría, usuario 2 debería de ser capaz de crear nuevas tablas sobre la base de datos. Vamos a comprobarlo, pero antes vamos a cargar nuevamente los privilegios, damos quit e iniciamos sesión con las credenciales del usuario 2. Vamos a usar la base de datos bancos, ya que recordamos que es donde tiene asignados los privilegios. Para ello vamos a usar el típico comando create table, damos su nombre, los tipos de datos que se van a manejar, el nombre del campo y vemos query OK, por lo que la tabla fue creada de manera correcta. Solamente que no tiene ningún tipo de información, por lo que pues nos vamos a quedar con el query OK. Y básicamente esto sería todo sobre cómo se crean los usuarios y se les asignan los roles. Como se mencionó anteriormente, puedes asignar los roles que quieras a determinado usuario y según las necesidades que tengas para tu base de datos. Así como también puedes crear los usuarios que necesites para manejar dicha base de datos. Entonces, pues básicamente eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención.